Buenos días a todas y a todos. Un gusto estar aquí en el espacio del World Federation Yacht Club, eh, compartiendo nuestra experiencia y conocimiento para hablar de un tema muy relevante, que es el trazar la sostenibilidad. ¿Cuáles son estas estrategias y herramientas de vinculación para las organizaciones de la sociedad civil como ustedes? Y aquí nos encontramos con mi colega Alejandro Lima, que si quiere presentarse, por favor, Alejandro. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Para mí es un placer estar con ustedes en esta conferencia y emocionado de poder compartir con ustedes este tema. Muy bien, Alejandro, pues es el líder del área de responsabilidad social empresarial y de procuración de fondos en Asia, Asesores para la Inversión Social. Somos una organización que trabaja hace 13 años de la mano con empresas, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, para promover una agenda de desarrollo sostenible, tanto a nivel económico, social y ambiental. Creemos que todas las personas tenemos derecho al ejercicio de nuestros derechos sin distinción alguna. Y desde ese lugar es que trabajamos de la mano, generando conocimientos y capacidades para que aquellos actores clave que están en esta agenda, promoviéndola, tengan mejores herramientas para tener un mayor impacto y sobre todo para ser sostenibles, porque estas problemáticas en las que estamos abocadas todas y todos son problemáticas que duran mucho tiempo, ¿no? Y que incluso trascienden a nuestras generaciones. Entonces, junto con Alejandro, pues trabajamos en esta agenda específicamente con empresas y también con organizaciones para que sus estrategias de procuración tengan un sentido de mayor pertinencia y tengan una perspectiva de sostenibilidad. Y bueno, yo soy Gabriel Scaffi, soy el director de Asesores para Inversión Social y en verdaderamente es un gusto estar con ustedes. Si quieren, pues pasamos a la siguiente slide, Alejandro. Bueno, ¿qué es lo que ya nos presentamos? ¿Qué es lo que traemos como tema? ¿Qué es esto de trazar la sostenibilidad? Entonces vamos a hablar del objetivo de la presentación y vamos a hablar de por qué una estrategia, por qué requeriríamos una estrategia para lograr esta sostenibilidad. La aproximación a la gestión para los estados de desarrollo, que si recordamos en la participación que tuvimos previamente, justamente compartimos la importancia del fortalecimiento y la importancia de la incorporación de este enfoque en nuestras estrategias de intervención. Hablaremos de dimensiones clave relacionadas justamente con temas de comunicación, vinculación institucional y con procuración de fondos. Hablaremos de herramientas específicas que se pueden utilizar y al final hacemos unas pequeñas conclusiones. Perfecto, pues el objetivo de la sesión es promover modelos de intervención y operación sostenibles en las diversas organizaciones de la sociedad civil, también conocidas como OSCs, a través de la vinculación institucional, la comunicación con las audiencias y la procuración de fondos. La idea justamente es que podamos relacionar estos aspectos no como aspectos aislados. Es decir, estamos mencionando tres elementos: vinculación institucional, comunicación con audiencias clave y procuración de fondos. Normalmente o a veces podemos pensar que estas son actividades específicas y lo son, pero no porque sean actividades específicas con un nivel de expertise requerido para procurar recursos, todo el tema del fundraising famoso, o ahora la comunicación con todo el desarrollo de las redes sociales o la vinculación institucional, definitivamente requiere de técnicas especializadas que le compartiremos algunas, pero no queremos deslindarlas de justamente sus modelos de intervención y operación en una lógica de sostenibilidad, porque están totalmente, son parte de la misma ecuación. Y ahorita vamos a ahondar un poquito más en ello. Ok, entonces, ¿por qué requerimos una estrategia, no, Alejandro? Pues ustedes lo saben perfectamente. La sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil se enfrenta constantemente a riesgos que son derivados, en primer lugar, por cambios en el entorno, que muchos de ellos no están bajo nuestra injerencia. Por ejemplo, regulaciones más restrictivas. En el caso de México, estos últimos años han sucedido cambios en la normativa que ponen mayores dificultades para que las organizaciones puedan acceder a recursos. Pero también puede suceder crisis económicas como la que hemos estado viviendo, producto de varios factores, ¿no? O complejidades como la misma pandemia, que de pronto modifica completamente varias de nuestras problemáticas atendidas. Por ejemplo, si trabajamos con niñas y niños,
pues de pronto, y una pandemia limita estas intervenciones o coloca otros aspectos que implican mayores costos o desconocimiento sobre la materia, ¿no? O riesgos más operativos, por ejemplo, la falta de recursos humanos. No siempre podemos llegar a aquellas personas que tienen los perfiles más idóneos. ¿Por qué? Porque somos organización de sociedad civil y no siempre tenemos los recursos económicos y materiales para sostenerlo. Entonces, estos riesgos están constantemente jugando en la permanencia de las organizaciones de sociedad civil. Y por ello es que planteamos que toda estrategia de vinculación con actores clave, de diversificación de fuentes de financiamiento que tengan una perspectiva de mediano y largo plazo, sí son claves para la sostenibilidad, pero esa sostenibilidad no puede estar desvinculada de la perspectiva de un fortalecimiento institucional. Son esas capacidades institucionales las que nos también dan elementos fundamentales para poder presentarnos con nuestras audiencias, para posicionar nuestra agenda, para encontrar fortalezas que nos identifiquen cómo proyectar en el mediano y largo plazo y obtener recursos que salgan de la mirada de corto plazo, porque es una realidad. Los problemas a los que nos enfrentamos sociales o socioambientales no terminan en 6 meses, no terminan en 9 meses y no terminan en un año. Entendemos la lógica de los financiamientos que tienen periodicidad para poder mostrar resultados, pero se requiere una perspectiva de mediano y largo plazo porque los problemas no van a dejar de existir y entonces nuestras organizaciones deben permanecer para dar justamente respuesta a estos vacíos que estas poblaciones se enfrentan. Entonces, ¿cómo escuchas, Alejandro? Es justamente esta perspectiva. Además, Alejandro, no lo comentamos, también tiene un bagaje muy grande en términos, ha estado justamente del lado de la sociedad civil en, digamos, llevando justamente estos retos a soluciones y estrategias. Sí, precisamente, Gabriel, el reto al que nos enfrentamos tradicionalmente en las organizaciones de la sociedad civil es cómo es que un problema tan complejo que requiere una intervención a largo plazo, porque estamos hablando de cambios sociales, culturales, psicológicos, en población, pero también en comunidades, pero también en contextos, pero también dimensiones micro, meso y macro sociales. ¿Cómo es que podemos hacer que nuestra intervención sea sostenible y que no dependa de intervenciones puntuales y aisladas? Este es uno de los grandes retos que enfrentamos en la gestión social y en la implementación de proyectos que buscan hacer estos cambios sostenibles, estos cambios positivos, estos cambios contextuales a largo plazo. Totalmente. Entonces, esta estrategia definitivamente requiere pasar por una agenda que no vamos a cansarnos de mencionar, que es la incorporación del enfoque de desarrollo en nuestras intervenciones. Es el enfoque de desarrollo que nos permite asegurar o al menos promover de manera continua y constante que estamos colocando todos nuestros esfuerzos como organización de sociedad civil en responder a las necesidades de las personas. Porque nuestro foco justamente es el ejercicio de los derechos humanos de las personas que son el centro de nuestras intervenciones. ¿Por qué este tema que podría parecer un poco aislado o lejano con el tema de comunicación, procuración de fondos y vinculación institucional, están ligados? Ahorita vamos a ahondar en ello. Y tiene que ver con estas herramientas aplicadas que ya les hemos compartido, pero que ahora le estamos dando justamente ese ángulo, esa relación hacia la comunicación, hacia una comunicación que sea sostenible, hacia una intervención que sea sostenible, hacia una vinculación que sea sostenible, y hacia una procuración de fondos que rompa los ciclos, los círculos de corto plazo. Entonces, esta gestión para resultados de desarrollo es un enfoque que da metodología para que nuestras intervenciones, que están enfocadas en el centro de las personas, colocando en el centro de las personas, sean pertinentes, eficaces, eficientes, evaluables y sostenibles. Y seguramente ya estamos pudiendo inferir que tiene que ver entonces con la vinculación institucional, que tiene que ver con la procuración de fondos y con la comunicación, si estamos hablando de ser evaluables, de ser sostenibles, de ser eficientes y pertinentes. Este enfoque entonces invita a trabajar de manera articulada, comprendiendo, y eso es muy relevante, que somos parte de la solución de un problema complejo. Y lo digo con ese énfasis, parte de la solución, no la única solución,
porque los problemas son tan complejos y responden a múltiples causas, que desde esta perspectiva de derechos humanos requerimos la participación de los titulares de derechos, de responsabilidades y de obligaciones. Entonces, es sumamente relevante que tengamos esta mirada amplia de la problemática, porque es desde esta mirada amplia que vamos a poder entonces articular esfuerzos con otros actores clave, vamos a poder comunicar de manera asertiva y vamos a procurar recursos desde una lógica de sostenibilidad. ¿Cómo lo escuchas, Ale? Perfecto, Gabriel. A mí me gustaría ahondar precisamente en eso. Los problemas sociales, al ser multifactoriales, permiten la incorporación de diversos actores y partes interesadas. Y esto tiene que ver con que enfrentar los problemas sociales requieren una participación conjunta y articulada de estas diversas partes, pero a la vez de identificar cuál es la ruta trazada ya por las diferentes agendas, por las diferentes políticas que ya están. Poner nuestro problema ya alineado a un foco de desarrollo, a una ruta trazada que nos permita articular de manera conjunta estas soluciones. Completamente de acuerdo. Entonces, ¿cuáles son estas dimensiones clave y cómo se relacionan con estos tres elementos? Vinculación institucional, comunicación asertiva y procuración de fondos eficaz. A ver, primero hablemos de la pertinencia. Entonces, para poder yo vincularme institucionalmente, que es fundamental para la sostenibilidad de mi organización, y para poder yo comunicar, requiero pertinencia. ¿A qué me refiero con esta pertinencia? Es decir, a ver, ¿cuál es ese problema público al que estoy atendiendo? ¿No? ¿Cuál es esta agenda social en la que estoy enfocada como organización? ¿Con qué objetivo de desarrollo sostenible estoy vinculado? Cuando incido en este problema, ¿cuáles son los derechos humanos que son vulnerados? ¿Cuál tengo un diagnóstico actualizado del problema en mi comunidad o zona de intervención? Por ejemplo, World Federation Yacht Club es una red de organizaciones que trabajan en diferentes países. Digamos, la problemática central es la misma, pero los contextos cambian. Entonces, y los contextos cambian y los ecosistemas cambian. La red de actores involucrados en estas problemáticas cambian. Son diferentes instituciones de gobierno, son otras organizaciones civil pares, son otra sociedad como tal, ¿no? Otras comunidades. Y por lo tanto, si yo tengo pertinencia en entender claramente y poder transmitirlo con pertinencia, pues, ¿cuál es esa problemática? Necesito definirla, verla, y decir, nosotras como organizaciones de la sociedad civil estamos incidiendo en esta parte del problema. Y se incide en causas, no se incide en el aire, se incide en causas que solucionan el problema o en efectos que son resultado del problema. Entonces, cuando defino con claridad mi población objetivo, con ciertas características, estoy entendiendo entonces la materialidad del problema que estoy atacando, que estoy atendiendo. La materialidad que estoy atendiendo hace entonces colocar el foco en ciertos temas relevantes, priorizar, y eso va a tener mucho que ver con la manera en la que comuniquemos y nos vinculemos, porque no nos podemos vincular con todas y todos. Entonces tenemos que tomar postura, y al tomar postura, ¿qué criterios podemos utilizar? ¿Qué objetivo de desarrollo sostenible estamos trabajando? ¿Cuáles son esos derechos humanos? ¿Y quiénes son otras contrapartes? Si son temas educativos, ¿cuál es la institución de gobierno, ¿no? El titular de obligaciones que está involucrado en, ¿no? ¿Quiénes son los titulares de responsabilidades? Entonces, desde esa lógica empiezo a construir mi estrategia de vinculación, de procuración, y mi comunicación se vuelve más asertiva. ¿Quieres comentar la siguiente, Ale, y vamos construyendo en conjunto estas dimensiones? Por supuesto, Gabriel, muchas gracias. La siguiente es la eficacia. Esto refiere en de qué manera estamos siendo parte de la solución. Una vez que entendimos en las diferentes dimensiones y en la complejidad al problema público, lo siguiente tiene que ver con cómo es que somos parte de esa solución. Es decir, cómo es que estamos interviniendo desde el trabajo conjunto de mi organización y cuáles son las apuestas de cambio que tengo, cuál es la apuesta a generar cambios y resultados en esa problemática, pero también qué supuestos tengo asumidos para lograr estos cambios.
cuáles son aquellos supuestos o aquellas características de la realidad que tienen que permanecer para que yo logre alcanzar estos cambios. Además, tiene que ver con cuáles son los actores que están relacionados a la problemática. Recordemos que al ser un problema multifactorial, requiere la intervención o están en juego, en interacción, diferentes actores con diferentes niveles de incidencia. Para nosotros es importante identificar si esos actores están contribuyendo a la solución de la problemática o tal vez no están contribuyendo, al contrario, están demeritando la solución a la problemática, pero también puede ser que tengan una posición neutra. Entonces, es importante tener un mapeo de esos actores para poder trazar una línea de intervención que sea estratégica. Esto a su vez tiene que ver con cuáles son los alcances de mi solución que estoy teniendo, ¿no? Cuáles son los alcances que yo estoy buscando con base precisamente en cómo es que yo estoy entendiendo una problemática social. Entonces, los apuestos de cambio tienen que ver precisamente con esas variables para que al final mi intervención pueda ser parte de una dinámica, de un sistema que yo he entendido qué es lo que juega a favor, qué es lo que juega en contra, qué es lo que tiene un punto neutro, pero también de qué elementos me puedo servir para lograr los cambios que yo deseo. Justamente, Ale, es aquí donde la famosa teoría de cambio nos aporta esta perspectiva de corto, mediano y plazo para llegar a nuestra visión de cambio, esa gran transformación que buscamos y que a veces parece muy lejana, pero es desde esta lógica causal que podemos construirla y medirla y ver cómo van nuestros avances, pero justamente está muy relacionada con nuestro modelo de intervención y entendiendo entonces que el supuesto central es que no se puede lograr solas y solos. Eso no puede suceder. Entonces, ya que necesitamos de otras y otros actores para lograr nuestro objetivo, es sumamente relevante este mapeo de actores. Si quieren, pasamos a la siguiente. Ahora, la eficiencia. ¿Y qué tendrá que ver la eficiencia con la procuración de fondos, con la comunicación asertiva y con la vinculación institucional? La eficiencia habla justamente de todo este aspecto operativo de nuestras organizaciones, que tiene que ver con nuestra estructura para darle vida a nuestras intervenciones y para lograr justamente esas apuestas de cambio. Entonces, ¿cuáles son esos recursos humanos, materiales, económicos y de conocimientos que requerimos para poder lograr ese objetivo? Y aquí es donde entran aspectos bastante específicos, como cuál es mi estructura operativa, mi organigrama, con qué perfiles debo contar, incluso con qué perfiles debo contar para poder darle vida a la manera de comunicar nuestro trabajo, a la manera de medir los resultados, ¿no? Y aquí es sumamente relevante porque como organizaciones de la sociedad civil es complejo porque ¿dónde radica la complejidad? Ustedes perfectamente lo saben. Hacer y analizar el hacer, sistematizar el hacer y compartir ese resultado del hacer tiene una distancia, ¿no? Entonces requerimos mecanismos internos, procesos, protocolos, modelos de gestión que nos permitan la actividad, pero además la sistematización y el análisis, lo que requiere obtener información para medir mi desempeño en términos de los cambios deseados, pero también del uso de los recursos. Entonces, necesitamos poder rendir cuentas, ¿no? La famosa accountability requiere capacidades institucionales para hacerlo. Y ahí es donde aquí entra el detalle también de poder comunicar. ¿Qué voy a comunicar? En función de qué agenda de desarrollo estoy manejando, en función de la pertinencia, en función de mi modelo de intervención y en función de con quiénes hago alianza, a quiénes voy a comunicar, en función de ese mapeo de actores, en función de posicionar mi agenda, en función de cómo estoy utilizando mis recursos operativos para lograrlo. Entonces, debo ser capaz de traducir ese ejercicio operativo en resultados económicos y en resultados sociales. Entonces, es sumamente relevante. Entonces, la evaluabilidad juega un papel muy importante porque ¿cómo puedo evaluar mi intervención? ¿No es cierto, Alejandro? ¿De qué manera los cambios en la población se relacionan con mi modelo de intervención? ¿Cómo es que tengo indicadores y medios de verificación que me permiten comunicar estos resultados?
Tú has estado del lado de sociedad civil, sabes perfectamente que la teoría lo puede decir, pero en la práctica hay muchos retos de llevar eso a cabo. Claro, Gabriel, y a mí precisamente me gustaría hacer énfasis en que los resultados que obtenemos muchas veces son intencionados y no intencionados. Es importante que nosotros podamos identificar cuáles resultados son parte de la intención de mi intervención y cuáles no fueron parte de la intención de mi intervención, pero que fueron resultados al fin y al cabo. Es muy importante poder visibilizar cuál es el alcance precisamente que está teniendo mi intención, no solo en los resultados positivos que yo esperaba. Puede que surjan resultados que sean indeseables, que hayan surgido de mi intervención. Y para nosotros, como actores de este cambio, es importante que podamos entender y comprender cómo es que se desarrolla esa secuencia lógica y cómo en esa cadena causal podemos identificar otras variables que tal vez no estuvieron contempladas inicialmente, pero que tuvieron una influencia importante sobre mis resultados. Para esto es muy importante poder tener definido una plataforma de monitoreo y evaluación que nos permita verificar precisamente mis resultados. ¿Cómo es que yo puedo evaluar esos resultados y cómo sé que esos resultados son parte de mi intervención intencionada para obtener esos fines que yo busco? Completamente. Siempre, además, siempre es un tema escabroso un poco por la complejidad que implica construir indicadores, pero los indicadores no se vuelven tan retadores cuando hay claridades previas. Por eso las otras dimensiones son muy relevantes. No puedo medir si no tengo claro el objetivo. No puedo comunicar mis resultados si no tengo un buen indicador. Y para tener un buen indicador tengo que tener claridad en la problemática y en las transformaciones que estoy buscando. Y la sostenibilidad, que es la última dimensión, pero no menos importante, busca que estas transformaciones se mantengan en el tiempo. Es decir, que no tengamos intervenciones que tengan resultados fugaces, pero además que estas transformaciones permitan entonces, desde una perspectiva de desarrollo, que estas poblaciones con las que trabajamos, estas comunidades, realmente se vuelvan agentes de su propio desarrollo y por lo tanto salgan de esa situación no deseada, de esa problemática social. Pero también es importante, y siempre lo vamos a mencionar, no perder la perspectiva de la sostenibilidad de la misma organización, que es lo que nos trae a este tema en la mesa hoy, en el mediano y largo plazo. Insistimos, no debemos romper esta idea de que transformar esta idea, resignificar la idea de la labor de las organizaciones de sociedad civil, en la que también hay personas y también es importante la incorporación del enfoque de desarrollo para que estas personas, esta organización se mantenga en el tiempo y puedan lograr sus funciones, lograr sus objetivos, transformar estas situaciones no deseadas, estas problemáticas sociales, a la par de cumplir con condiciones idóneas de colaboración, ¿no?, internas en la organización, de que tengan los recursos adecuados para innovar, para la mejora continua, para fortalecer su estructura operativa, ¿no? Es sumamente relevante y es ahí donde entra el diálogo con nuestras audiencias. Y es ahí también donde tenemos la posibilidad de incidir en la agenda de quienes financian y mostrarles justamente las necesidades que tiene el sector de sociedad civil para fortalecerse, justamente entendiendo la relevancia de este sector para la sostenibilidad de todas y todos. Y eso lo dijo muy claramente la pandemia, ¿no? Es decir, la sostenibilidad de una persona, de un sector, de un país, es la sostenibilidad de todas y todos. Entonces, estamos estrechamente interrelacionados en esa lógica de nuestra sostenibilidad y bienestar. Pasemos entonces a herramientas concretas porque ya los tiempos se soportan. Perfecto, Gabriel. Pues ahora les vamos a presentar una serie de herramientas que les pueden servir mucho para la vinculación y la comunicación sostenible y que está relacionado con todo lo que acabamos de mencionar. Una de estas herramientas es el mapeo de actores, que precisamente tiene que ver con identificar a aquellas personas, organizaciones, instituciones, incluso sectores que tienen un trabajo o tienen un interés en el trabajo que se realiza sobre la problemática y con las cuales se pueden generar alianzas estratégicas para alcanzar estos objetivos.
Recordemos que al ser un problema multifactorial, nosotros podemos sumar a diferentes actores en diferentes dimensiones para lograr esto y que ya existe un trabajo en diferentes sectores que tiene que ver también con el trabajo que realizamos. ¿Cómo es que podemos sumar con base en ese trabajo? ¿Cómo es que podemos articular y cómo es que podemos generar también recursos por medio de aliados estratégicos para lograr los objetivos que nos proponemos? Completamente, Ale. Aquí, poco también resumiendo pero integrando también, la idea es que el mapeo de actores, el análisis de materialidad y la alineación de agenda dialoguen cercanamente. ¿Por qué? Utilizando las otras dimensiones, que son condiciones necesarias, una vez que yo tengo los temas relevantes de mi razón de ser como organización, porque son necesidades claramente identificadas en la población con la que voy a trabajar, desde la parte del problema que voy a atender, entonces yo tengo temas materiales, es decir, temas concretos, acotados, por ejemplo, deserción escolar, desnutrición en población específica, ¿no? Que son derechos que tienen niños y niñas y adolescentes para poder pues desarrollarse plenamente. Entonces, desde esos temas materiales que son vitales para nuestra sostenibilidad como organizaciones, y no solo tienen que ver con las intervenciones, es decir, no solo con la población final, sino también tiene que ver con el mismo sector. Por ejemplo, un tema relevante puede ser la regulación, ¿no? La regulación del sector. Entonces, desde esa lógica es que puedo construir mi matriz de materialidad y qué peso tiene para nuestras audiencias y qué peso tiene para nosotras como organización y hacer ese cruce. Y en ese cruce es donde podemos hacer una vinculación institucional más clara, pero además podemos hacer una comunicación más asertiva, porque vamos a justamente a posicionar aquellos temas que son relevantes. ¿Relevantes para quiénes? Comunicar de manera abstracta puede llegar a ser muy costosa y poco efectiva. Comunicar desde una lógica de materialidad, de una lógica de pertinencia, de que estoy enviando los mensajes adecuados a mis audiencias, como decía Alejandro, previamente identificadas, es vital. Entonces, es fundamental que alineemos esta agenda y para eso requerimos justamente esta incorporación del enfoque de desarrollo con estas herramientas que nos da la gestión de resultados para el desarrollo. Entonces, si quieren, pasemos a la siguiente, Ale. Perfecto. Las siguientes herramientas tienen que ver con la procuración de fondos. Y una vez que nosotros hemos identificado la problemática, los diversos actores, las agendas, es importante entender también cuáles son las tendencias que existen en el sector acerca del impacto o los mecanismos de recaudación de fondos, pero también tiene que ver con una comprensión más amplia acerca de dónde están mis potenciales donantes, quiénes son esas personas quienes pueden tener interés en la causa o tienen interés en participar en la causa que yo atiendo. Y esto tiene que ver desde entender dónde se encuentra, cuáles son sus gustos, en qué espacio los puede encontrar, cuál es la ruta posible que existe para que lleguen a conocer mi organización, pero a la vez tiene que ver con analizarme de manera interna qué es lo que yo estoy realizando para acercarme a esos espacios, cuál es el valor agregado que yo estoy proponiendo en el mercado o en el sector social para visibilizar mi causa. ¿Cuál es el impacto, la transparencia y la credibilidad que yo puedo comunicar? ¿Y cómo es que yo me presento en el entorno de necesidades que existen, pero también en la alineación de la intervención con diferentes agendas y con diferentes actores? Entonces, para esto tenemos diversas estrategias que nos pueden ayudar con esto. Una que les quiero mencionar es esta ruta o este mapa del donante que tiene que ver desde entender dónde se encuentra, cuáles son sus intereses, cuáles son los canales de comunicación que puedo tener, cuál es el sentimiento y las emociones que puede tener al encontrarse con mi causa y con mi comunicación, hasta, por ejemplo, el Canvas, que tiene que ver con analizar cuál es el valor agregado que yo estoy generando en comparación con otras propuestas. Es decir, cuál es mi propuesta de valor, quiénes son los potenciales audiencias que yo tengo frente a mí que pueden tener interés.
pero también cuáles son los canales de comunicación que yo estoy utilizando para acercarme a ellos y cómo es que los puedo, a través de un proceso de fidelización, convertir de un simpatizante a un donante, que es ese reto, transitar de solo tener una simpatía a tener una participación activa en el cambio mediante la aportación tanto monetaria como en especie o haciendo voluntaria. Todo esto tiene que estar integrado en un plan de procuración, donde precisamente podamos establecer cuáles son esas estrategias, acciones, pero también qué recursos requiero para obtener, para llegar a estos potenciales donantes y cómo, como organización, yo tengo un trabajo que demuestra un impacto real y genuino, que al final esa será tu mayor carta, ¿no? Que logres transformaciones positivas y sostenibles. Completamente, Ale, de acuerdo. En ese sentido es que se articulan todas estas dimensiones que estamos mencionando, este enfoque de desarrollo. Si quieres, pasemos a... Entonces, definitivamente, y vamos a insistir, el fortalecimiento institucional es clave para impulsar la sostenibilidad en las organizaciones, en sus organizaciones, y para lograr sus objetivos. Desde esta perspectiva, lograr una vinculación estratégica, una comunicación asertiva y una efectiva recaudación de fondos requiere una clara alineación entre la agenda de desarrollo que ustedes están llevando, que en la que buscan incidir, y la de sus audiencias clave, entendiendo que hay diversas y múltiples agendas sociales y que la recaudación de fondos y la comunicación y la vinculación en ese sentido tiene que ser priorizada, tiene que estar enfocada. Y para poder enfocarla tenemos que tener una muy buena pertinencia en donde estamos trabajando, muy focalizada en nuestra problemática y desde ahí vincularnos, claro, con enfoques relevantes, centrales, como los de Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, con el tema de derechos humanos, la perspectiva de género y de primera infancia, o perspectiva de infancia o enfoque de infancia, que son relevantes a las poblaciones con las que trabajamos, ¿no? Entonces, y finalmente, Ale, pues esto que mencionabas mucho, ¿no? La implementación de estrategias da lugar a una mayor visibilidad y un mayor apoyo y una capacidad organizativa más sólida, definitivamente, siempre y cuando tengamos todo este bagaje de capacidades institucionales que sostienen estas estrategias, ¿correcto? Perfecto, Gabriel. Muy de acuerdo. Precisamente esta visibilidad, este apoyo y al final esta recaudación de fondos tiene como precondiciones el tener un entendimiento genuino y profundo de la problemática, el mostrar resultados claros y sólidos de mi intervención, en poder evaluar los resultados y poder medir lo que yo estoy realizando, porque al final, si hacemos recaudación de fondos de manera aislada, estaremos haciendo castillos de arena que no tendrá una persistencia, una subsistencia a largo plazo. Es decir, que tampoco será una estrategia sostenible para la organización. En este sentido, el énfasis en el fortalecimiento institucional y en visibilizar una integración de todos estos elementos como partes que se retroalimentan de manera conjunta para obtener los fines. Perfecto, Ale. Muchas gracias por este espacio. Gracias.